A decir algo más, senador Bordaberry. Sí, para darle cierre a esto, me parece que es importante decir unas palabras, señora Presidenta. Los llamados a sala, ya sean interpelaciones o llamados en Comisión General, a mi juicio persiguen tres fines primordiales. El primero, informarse, que es lo primero que uno tiene que hacer cuando llama a un ministro para que nos dé las informaciones. Me parece que es importante y creo que ese primer cometido se cumplió. Nos informó, conocimos la posición del Ministerio, la compartiremos o no, pero nos dio información. No me contestó si había recibido la Cancillería algún tipo de pedido de ayuda humanitaria, pero le pido si ahora me lo puede confirmar, porque le voy a adelantar con lealtad. Tengo entendido que la Cancillería ha recibido pedido de ayuda humanitaria, así que me gustaría saber si es así. El segundo objetivo es dejar claro ante la opinión pública las posiciones. Me parece que eso es muy importante y se cumplió. Después de escuchar, no está en sala ahora mi colega, la senadora Constanza Moreira, pero es muy bueno que haya quedado bien clara la posición de ella y que se conozca y hagamos un llamado a la prensa para que se haga saber, que se conozca por todos los uruguayos esa posición de una distinguida representante del Frente Amplio y la nuestra. Que de un lado sepamos quiénes queremos la liberación de los presos políticos y quienes no lo ven como una condición. Quienes queremos elecciones libres ya y pedirlo, y otros lo ven que tiene que ser fruto de un proceso que se llegará o no se llegará. Pero creo que ese objetivo se cumplió también. Y lo otro es tratar de influir en la política del Poder Ejecutivo para cambiarla. Y en ese caso, obviamente que cuando hay interpelaciones y se llega a lograr la censura, se cambia. Pero si no se logra, igual queda un efecto residual que con el tiempo permea en la sociedad y hace que vayan cambiando las posiciones. Y en eso, por suerte, el Frente Amplio ha sido permeable a estas cosas. A mí me tocó, creo que el canciller era senador en aquel entonces, me tocó interpelar al ministro de Economía, al economista Lorenzo, cuando los déficits fiscales y los líos de ANCAP. Y en aquel entonces nos decían, ANCAP está bárbaro, está invirtiendo, y bueno, a los 2 años tuvieron que cambiar todo el directorio, y cambió. Entonces creo que lo bueno es que tienen un efecto que después de eso se va dando, mismo con el tema de la seguridad. Después se aprobaron normas sobre los menores, es decir, de a poco van cambiando, porque es nuestra tarea construir juntos un mejor Uruguay, y nosotros la oposición lo hacemos con estos llamados. El propio TISA, terminaron votando el Tratado de Libre Comercio con Chile, era lo más malo del mundo el Tratado de Libre Comercio, finalmente el Frente Amplio, coincidiendo con el canciller, lo votó. Y hoy Venezuela, hoy defienden a capa y espada a Maduro, está bien, sabemos que van a cambiar, porque han cambiado tantas veces. Y entonces nos parece que hemos cumplido con esto. Nos pasa. Hasta hace no mucho el señor Almagro era, ¿qué Jiménez de Arechaga? Era Kofi Annan, Almagro. Y ahora es la encarnación del mal. No, Almagro es como San Pablo en el camino a Damasco. Cayó del caballo y se convirtió. Y ahora, convertido, sabe dónde está la verdad. Y Saulo dejó de perseguir cristianos y se puso al frente de la reconversión de todos. Salió a evangelizarlos, a darse cuenta dónde está la verdad. Y el que ayer criticaba, hoy, como Saulo, como Pablo en el camino a Damasco, sale a convertirlos a todos ustedes. Escúchenlo, señora Presidenta, escúchenlo, porque no se llega a secretario general de la Organización Nacional de Estados Americanos con mucha facilidad. Hemos escuchado también, dividiendo posiciones, ¿no?, que la legitimidad está en la fuerza, en quien la ejerce. Repítanlo, nos dicen que la legitimidad está en la fuerza. La legitimidad está en la Constitución, no el canciller, sino algunos legisladores. La legitimidad está en la Constitución. Creo que está ahí, no en otro lado. Nos han dicho que
el tema de los presos políticos. No liberarlos ahora, no pedirlo ahora, es una cuestión de estrategia. Algunos entendemos que no puede ser estrategia pedir la liberación de presos políticos, que hay cosas con las que no se pueden transar, otros sostienen que sí. Son posiciones distintas. Serán los uruguayos las que las juzguen. Y lo mejor, nos hemos encontrado que hay categorías de democracias. Entonces, vemos una nueva categoría. Hay democracias en crisis. Entonces, como hay democracias en crisis, esa es la definición que tenemos de la democracia en Venezuela, democracia en crisis, vamos a hacer esto. Hay democracias con presos políticos. Hay democracias con elecciones fraudulentas. No. La democracia en crisis está en crisis porque no cumple con los preceptos básicos, elecciones libres, sin opositores presos, con procesos transparentes, no con elecciones fraudulentas. Esas no son democracias. Se nos dice que el tema de la ayuda humanitaria es para justificar una intervención militar. Acabamos de presentar, señora Presidenta, una moción que hoy no se puede votar porque, de acuerdo al reglamento, nos informó la Secretaría, no se pueden votar hoy en el régimen de Comisión General resoluciones, no se votan resoluciones, pero se va a dar entrada mañana con seguridad y se incluirá el viernes en el orden del día para que el cuerpo vote algo que nos pidieron hoy acá. No a la intervención militar en Venezuela. Lo pidió el canciller, yo estoy de acuerdo, presentamos la moción. Eso sí, también pedimos que se vote la inmediata liberación de los presos políticos. Estoy seguro que así como coinciden con nosotros en cuanto no tiene que haber una intervención militar, coincidirán en que no hayan presos políticos o no van a votar pedir que no hayan presos políticos el próximo viernes. También pedimos que hayan elecciones libres y transparentes en la República de Venezuela. Supongo que la bancada oficialista la acompañará, señora Presidente. ¿O no quieren elecciones libres y transparentes en Venezuela? ¿No lo quieren? Nosotros no queremos una intervención militar, pero queremos elecciones libres, queremos que no hayan presos políticos y además pedimos que ingrese ayuda humanitaria, señora Presidenta. También, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, porque está una paradoja. Mientras el pueblo venezolano requiere ayuda humanitaria, la hija de Chávez es la mujer más rica de Venezuela. Los sobrinos de Diosdado Cabello los agarran como narcotraficantes. Es lo de siempre. El grupito del poder en esas repúblicas del socialismo del siglo XXI viven bien, la pasan bien y el pueblo necesita ayuda humanitaria. Seamos claros, ni una cosa ni la otra. Es que lo que ha pasado es que Uruguay, en realidad, el Frente Amplio, se plegó a ese sueño que les pareció encontrar cuando apareció el coronel Chávez y aquel intento del socialismo del siglo XXI, y que después, cuando aumentó el petróleo, se puso a repartir petrodólares. ¿O nos olvidamos de eso? Nos olvidamos de que nos financiaban ANCAP el 25% de lo que comprábamos al 2%. Y después, cuando necesitábamos un problema con un banco, nos trajo el Bandes, y después el Fondo Bolívar, y después llevo allá al Pueblo Bolívar, ahí en la rambla entre Tala y Fray Marcos, pongo unos pesos allí, y venía, y ¿se acuerdan que le votamos una ley en la noche porque venía el día siguiente Chávez? ¿Se acuerda de eso, señor presidente? Entonces, eso es lo que justifica la posición de hoy. Eso es lo que explica la posición de hoy. No me estoy yendo del tema, le leo la mente, no me estoy yendo del tema, porque eso justifica, señor presidente, justifica lo que está pasando hoy. Y después vino el desastre económico. Y yo creo que el problema no es nuestro canciller ni nuestro presidente de la República. Dos demócratas a cabalidad.
2 republicanos, no tengo ninguna duda. El problema no son ellos, el problema es la barra con la que gobiernan. Esa es la verdad. Entonces es muy difícil. Y me vuelvo a poner literario, el Fausto, el que quiera, el de Goethe o el de Estanislao del Campo, en un overo rosado. Usted lo ha leído, canciller. Flete nuevo y parejito. Caía al tranco despacito y lindamente sentado. ¿Se acuerdan? Le venden el alma al diablo por el amor de la chiquilina. Y después que le vendieron el alma al diablo del chavismo, y el diablo un día viene a pasar la cuenta, y la cuenta es esta, la cuenta del diablo de Goethe y de Estanislao del Campo, ¿cuál es? Es esta. Bancame en esta, por más que yo pase por arriba a la Constitución. Esa es la verdad. Y entonces tenemos que buscar un día para un lado, un día para el otro, sin ser claros en los mensajes, porque si no, no hay respaldo. Esa es la realidad. Falta poco, canciller, falta poco. Lo que tendría que hacer es respaldarse en una mayoría importante. Estoy seguro que gran parte de la bancada del Frente Amplio nos acompañaría. Estoy seguro que todo el Partido Nacional, todo el Partido Independiente y todo el Partido Colorado lo acompañaría también. Estoy seguro que una declaración de este tipo, si no fuera por los temas internos de los partidos, debe representar el 60-70% del Parlamento. Pero no. Como han juntado desde republicanos hasta comunistas, pasando por todo ese grado, tienen que hacer las transacciones internas. Y un día les hablan los republicanos y un día le hablan a la barra del otro lado. Y entonces tienen que tener ese discurso que además en estos momentos pretende ir por el diálogo. El primer diálogo fue en el 2016. Intervino el Papa Francisco, Rodríguez Zapatero y el Gobierno de República Dominicana como anfitriones. Iba a haber una salida pactada, se congeló en enero del 2017, cuando la oposición que dijo no está cumpliendo el gobierno Maduro ¿con qué? Con lo que habíamos pactado, que era liberación de los presos políticos, 2017, que era aceptación de ayuda humanitaria, que era presentación de un calendario electoral. Y se volvió a convocar un diálogo en el 2018 para generar elecciones libres y justas. Pero unilateralmente en abril la citó fuera de plazo con candidatos y opositores presos. Y ahora por tercera vez dicen vamos al diálogo con Maduro. 2016, 2017 marcharon unos cuantos. Después marchó Leopoldo López, después iba a marchar Lezama. Hoy, hace un ratito salió la noticia, cayeron fuerzas de Chávez a la casa de la abuela de la señora, fuerza de Maduro, a la casa de la abuela de la señora de Guaidó. Una maravilla. Ganemos tiempo y lo metemos preso. ¿Cuál es el camino? Ya hemos dicho que no es la intervención militar y presentamos una moción. El camino es cumplir con las obligaciones y los compromisos asumidos en la OEA y en el Mercosur y en otros organismos regionales de concertación política por Uruguay, que no es otra cosa de la obligación de defender la democracia en todos los Estados miembros. Esa es una obligación del Uruguay. Tampoco parece ser que nuestro país tendría que sugerir negociaciones propiciando acciones que dejan mejor colocado al dictador Maduro y le da espacios y tiempo. Guaidó tiene la legitimidad suficiente a partir de la Constitución y el artículo 233 para asumir interinamente y llamar a elecciones en 30 días. Ese es el camino. Pero el tema central de todo esto es la tiranía. Un poder judicial vestido de rojo, los arrestos, los derechos humanos y todo lo demás que ya lo sabemos, aunque algunos no los quieran ver. Entonces, se debe hacer frente a este marcado quebrantamiento de la institucionalidad democrática.
No corresponde, repito, la intromisión militar. Lo que hay que hacer es utilizar todas las demás herramientas. La pérdida de votos en organismos, la suspensión de membresías, bajar el nivel de embajadas, sanciones comerciales y financieras. Y sobre todo, lo que hay que saber es que ese sueño del socialismo del siglo XXI que trajo Chávez y sigue Maduro, aceptar que fracasó, que terminan como terminan todos estos sueños, de la peor manera, con autoritarismo, y no apañarlo, y no darle la forma para que se siga perpetuando en el poder. Eso, a nuestro juicio, señora Presidente, sería honrar las ricas tradiciones del Uruguay en materia de defensa de los derechos de los ciudadanos y de la democracia en el mundo.